es el plano eléctrico de la instalación. Antes de empezar, esto es cómo debería ser el proyecto eléctrico. Y por último, luego de ver cómo debería ser, vamos a hacer una relación entre lo que está instalado y lo que debería estar instalado. Entonces, primero vamos a arrancar con el plano eléctrico, después veremos el diagrama unifilar, la tabla de valores de los tableros y de los circuitos terminales, y por último las cargas por fase. El plano eléctrico, no, al ser grande el galpón no se alcanza a distinguir. Lo que podemos destacar es la ubicación de los tableros. Acá tenemos el tablero principal, al lado del pilar. Con un cable subterráneo enterrado vamos al seccional general, y luego los seccionales, el resto de los seccionales están ubicados acá el 1, acá el 2, acá el 3. Luego, lo que se ve de conductos son los diferentes circuitos terminales. Las canalizaciones utilizadas son en su mayoría bandejas no perforadas que van bordeando el galpón. Y si no, dentro de las oficinas, este sería el sector de oficinas, tenemos ahí canalizaciones con caño embutido en pared. Para relacionarlo con la parte anterior, este pedazo de galpón es el que ya está iluminado, el que deberían cambiarse las luminarias, y esto es lo nuevo, las 12 luminarias que calculamos que deberían estar distribuidas de esta forma, y con la luminaria que hablamos. Ya está metido en el proyecto, porque eso es importante saber la potencia, saber el consumo. Seguimos. Acá vemos el diagrama unifilar en general. Vemos, no se alcanza a distinguir, ahora vamos a ver parte por parte. Pero vemos que sale del tablero principal, va al seccional general, y de acá se divide a el tablero seccional 2, el 1 y el 3 que está por debajo del 1. Ahora lo vamos a ver. Hacemos zoom en el tablero principal. Vemos ahí la térmica del tablero principal y el disyuntor, magnética y el disyuntor, ambas de 80 A. En el caso del disyuntor tenemos de corriente de cortocircuito, debe ser de 300 miliamperes. De todas formas, los valores los vamos a ver mejor en la tabla de valores, que la vamos a ver mejor. Si seguimos con el diagrama unifilar, acá vemos el seccional general, vemos el cable que llega al principal. Tenemos circuitos terminales que salen directamente del seccional general, que es todo el sector de oficina, donde tenemos circuitos de aire, circuitos de toma, circuitos de iluminación. Tenemos portones también del galpón. Y luego tenemos la salida a dos tableros, porque al 1 y al 2, porque el 3, como dijimos, está por debajo del 1. Continuamos. Acá tenemos el tablero seccional 1. Como vemos, viene el cable del general. En este caso está transportado con bandeja no perforada, como veíamos en el plano. Acá vamos a tener dos circuitos terminales, y uno es el de iluminación, el otro es un motor, y tenemos por debajo del 1 el tablero seccional 3, que era lo que decíamos anteriormente. En el caso del tablero seccional 2, como vemos, viene del general, y tenemos tres circuitos terminales, donde tenemos dos cargas únicas y una carga específica que vendría a ser dos motores que están bajo la misma técnica. Por último, el tablero seccional 3 está por debajo del seccional 1 y tiene tres circuitos terminales, en donde también tenemos dos cargas únicas y una carga, un circuito terminal para una máquina, para un motor, de los cuales, bueno, ahí
vemos dos son trifásicos y uno es monofásico. Acá tenemos la tabla de valores de todos los tableros y todos los circuitos terminales. Como vemos, dependiendo de lo que estemos hablando en el circuito terminal, va a depender si nos fijamos en la cantidad de bocas, si nos fijamos en la potencia en watt y el factor de potencia, o si nos fijamos en la potencia en volt-ampere, que ya nos determina el reglamento. O bien, en el caso de las cargas únicas, o de las cargas específicas, ya sabemos qué consumo vamos a tener, entonces se puede tener en cuenta ese valor para la potencia en B. Como vemos arriba, está separado por lo que viene en el tablero principal, que es el tablero seccional general, lo que está en el tablero seccional general, que son los circuitos terminales que veíamos, y los dos tableros seccionales, lo del seccional 1, lo del seccional 2 y lo del seccional 3. Esto se respeta según el diagrama molecular que veíamos anteriormente. ¿Para qué sirve esta tabla de valores? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, se debe cumplir esta doble desigualdad que dice que IB, que es la corriente de trabajo, digamos, tiene que ser, o mejor dicho, vamos a empezar al revés. Y Z es la corriente que va a soportar el cargo. IB es la corriente de trabajo. Y N va a ser la corriente de protección. Nominal de protección. ¿Qué tiene que hacer la protección? Tiene que justamente proteger el cable. Entonces tiene que cortar antes de que sea superada la corriente admisible del cable. Entonces se puede ver que justamente se prestó atención en eso y lo que se hizo fue elegir las protecciones, que ya vienen estandarizadas, 80, 16, 10, 40, 25 y 6, todas van a respetar esta desigualdad para justamente cumplir con esto que es lo que pide el reglamento. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la caída de tensión total, el porcentaje, que es la última fila de esta tabla, donde tenemos que deberá ser menor a 3% en circuitos de usos generales y especiales y menor a 5% en circuitos específicos que alimenten motor. Como vemos, están todas por debajo del 3%, salvo una que es una carga única en donde se está alimentando el motor, entonces está correcta porque está por debajo del 5%. Entonces, vemos que eso se cumple. Vamos ahora a la tabla de carga por fase y por tablero. Lo que vemos que está dividido acá RS y T, están nombradas así las tres fases. Está bastante bien, quedó bastante balanceado la distribución de cargas. Y vemos acá, esto nos va a servir también para saber cuáles son las protecciones que tenemos que poner en los tableros. Del tablero general, lo que tenemos que justamente es el final, y después tenemos los tres tableros seccionales, donde de acá es donde vamos a tener que obtener la protección. Vamos a agarrar la corriente máxima entre las tres fases, y con ese valor se va a determinar qué protección va a necesitar cada uno de los tableros seccionales. Por último, dentro de la detección eléctrica, lo que vamos a hacer es comparar con lo que está instalado en este momento, o sea, con la situación actual. En el caso del tablero seccional general, lo más importante para destacar es que la termomagnética instalada es 63 amperes y debería ser de 80. Esto es un error bastante importante que debería ser cambiado con bastante urgencia. Por otro lado, si nos vamos a los seccionales, el 1 y el 2 tienen tres cuestiones. Están bajo solo una térmica de 50 amperes, deberían tener dos térmicas por separado, ambas de 40 amperes.
Por otro lado, ninguno de los dos tableros tiene un disyuntor instalado, entonces deberían tener cada uno de 40 amperes con una sensibilidad de 30 amperes. Y por último están alimentados por un mismo cable de sección 4×10 milímetros cuadrados. Entonces deberían tener ese mismo cable, pero por separado, no que sea uno solo el que alimente los dos. Por su parte, en el seccional 3 no tiene una térmica general del tablero, sino que solamente tiene el de los circuitos terminales. Debería tener una de 25 amperes. Todas las termométricas que estamos diciendo son trifásicas de 4 polos para cortar el neutro y la térmica. Además de esto, hay algunas otras cuestiones en cuanto a los circuitos terminales que de cambiar termomagnética fundamentalmente. En algunos casos poner más grandes, en algunos casos poner más chicas en cuanto a la corriente nominal. Que bueno, no las puse acá porque no tiene mucho sentido, porque son varias y por ahí son detalles menores que tiene la instalación. Lo más importante para destacar era esto que dijimos así. Yendo por último a la verificación de instalación del aire comprimido, lo que vamos a ver es primeramente los datos de los equipos que están instalados. ¿Cuál debería ser el compresor correspondiente? ¿Cuáles deberían ser los diámetros de las cañerías y su distribución o ramificación? Y por último veremos un croquis de distribución. En este caso pasa lo mismo que en la instalación del comprimido. Lo que armé es un proyecto que luego va a ser comparado con lo que está instalado actualmente. Entonces, primeramente, los datos de los equipos. Tenemos 5 puntos de consumo, de la A a la E, una remachadora, pistones elevadores, el rociador de poliuretano, que es el pegamento que se usa para pegar la chapa con el termocol, pistones prensa y pistones trabas. La presión de trabajo, la máxima, que es la que nos interesa, va a ser de 8 kilos sobre centímetro cuadrado o 8 bares. Y como vemos, tenemos el consumo de líquido y el consumo de comprimido de cada una de las máquinas. Ahora vamos a ir viendo, acá tenemos una imagen de la remachadora, del punto A, que es utilizada para la terminación del panel, cuando se tiene que remachar la chapa con el caño estructural que va en un costado. En segunda instancia tenemos los pistones elevadores, que lo que hacen es levantar la parte de arriba de la prensa, que es utilizada para pegar los paneles. El punto C son los actuadores del rociador, que justamente lo que decíamos hoy, lo que sirve es para rociar el poliuretano al momento de pasar por encima primero de la chapa y luego del telopor para pegarlos entre ellos. Luego tenemos los pistones prensa, que lo que hacen es, una vez que la prensa bajó, hacen presión para justamente mejorar esa presión que le hace la prensa al panel. Y por último, los pistones traba, que funcionan como actuadores junto con los pistones prensa para un sistema que tienen de funcionamiento que lo que hace es trabar la prensa para que haga mejor presión. Visto los datos de los equipos, pasamos al cálculo del compresor. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos saber con qué presión y con qué caudal vamos a estar trabajando. La presión máxima se ve de los datos de los equipos, como vimos recién, es de 8 bar. En el caso del caudal, no va a ser solo la suma de caudal que veíamos anteriormente entre todos los equipos, sino que a lo que veíamos anteriormente se le va a sumar un porcentaje por posibles pérdidas, y además ese valor que vamos a obtener va a ser el QN que vemos. Se lo va a dividir por un coeficiente de consumo que va a estar definido por el proyectista,
en este caso es del 85%, o sea, es el 85%, entonces el caudal del compresor va a terminar siendo 0,821 metros cúbicos por minuto de aire. En el caso del tanque pulmón, es lo otro que debemos calcular. ¿Qué volumen tiene que tener? Ese volumen va a depender del valor T, que depende de qué compresor estemos hablando. En este caso es un compresor de tornillo en el que se determina 20 accionamientos por hora, o sea, cada 3 minutos. El QC es el valor del caudal que venimos por arriba, y el T sub 0 es el valor del tiempo que va a depender del coeficiente que hablábamos antes, que es el 85%, que según esta tabla, lo vemos ahí por la tabla, y cuando hacemos el resultado de toda esta cuenta, nos da que debe ser de 300 litros o 0,3 metros. Por último, vamos a hablar del condensado de tanque pulmón. Esto es una formulita en la cual tenemos el caudal del compresor, que es lo que recordamos primeramente, el porcentaje de coeficiente de consumo, que es del 25%, y vamos a tener dos valores de humedad absoluta, humedad absoluta del aire aspirado, humedad absoluta de aire comprimido, que va a ser obtenido de esta tabla, donde tenemos presión efectiva, valores de humedad y temperatura ambiente. Entonces, en el caso del aspirado, vamos a estar a presión atmosférica, nos vamos a la diagonal de la temperatura ambiente y obtenemos el valor de humedad. Repetimos la operación, pero para la presión de trabajo, que en este caso es de 8 bar, y obtenemos el valor de humedad absoluta para el aire comprimido. Bien. Ahora nos vamos a diámetro de distribución de cañerías. Ahí tenemos los tramos determinados. Tenemos un tramo principal, dos tramos secundarios y los 5 puntos de consumo que vimos en un principio. ¿Qué debemos hacer? En primera instancia, lo que debemos hacer es obtener la caída de presión o la pérdida de carga por metro, que va a depender de la longitud de las cañerías. Cada uno de esos tramos va a tener una longitud. Un porcentaje de pérdida de carga que va a ser entre el 1 y 2%. La idea es que se llegue a una presión de carga, a una pérdida de carga final en los puntos de uso del 3%. Entonces, a raíz de eso se determina un porcentaje de caída de presión, y ese porcentaje va a estar afectado se va a afectar luego a la presión, que va a ser de 8 bar. Entonces vamos a tener de esa forma el valor de caída de presión por metro, que lo obtenemos de este gráfico. Este gráfico que nos dice, tenemos verticalmente la caída de presión por metro, que es la que necesitamos. Primero empezamos con el caudal que vamos a estar trabajando, llegamos hasta la presión de trabajo, nos movemos de forma diagonal según la caída de presión por metro, y según en qué punto del cuadro terminemos, vamos a tener acá el diámetro de la cañería a ser utilizado. Repetimos esta operación para cada uno de los tramos, para poder obtener el diámetro de cañería de cada uno de los tramos. ¿Qué es lo que vemos? Luego de hacer todo esto, la cañería principal debe tener un diámetro nominal de 3/4 de pulgada. El resto de las cañerías se determinó que sea de media pulgada. En realidad podría ser más chica, pero por una cuestión de facilidad en la construcción, en el armado del sistema, se van a usar todas de media pulgada, y nos aseguramos de que va a funcionar como corresponde.
Luego de haber determinado el diámetro en primera instancia, se debe tener en cuenta la pérdida de carga que vamos a tener en los accesorios. ¿Cómo se hace esto? Se llega a una longitud equivalente de accesorios, se llama. Cada accesorio que va a tener cada uno de los tramos va a aportar una determinada longitud en la longitud original de la cañería. Y lo que va a hacer eso es modificar este valor L que teníamos antes, por lo que va a modificar el valor de la caída de presión por metro. Y luego de tener esa nueva longitud, vamos a tener que otra vez ir al gráfico que veíamos anteriormente para que las cañerías, los diámetros de las cañerías realmente verifiquen que no haya ningún problema. Acá lo que tenemos es cada una de los accesorios a utilizar. Según el diámetro que tengamos, vamos a tener acá la longitud equivalente de cada uno en metros. Una vez que se haya hecho la verificación con la longitud equivalente de los accesorios y que los diámetros estén correctamente calculados, como fue en este caso, se pueden realizar tres verificaciones: verificación de la presión de trabajo de la cañería según código ASME, verificación de la presión de trabajo por el método de Joule, verificación de velocidad del fluido dentro del conducto. Estas tres verificaciones, en este caso, dan muy sobradas, por lo tanto, no las puse en la presentación porque no tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que no hubo modificaciones luego de haber realizado estas tres verificaciones. Ahora vemos, por último, en la instalación, el croquis tridimensional, donde vemos que está el compresor, tenemos la cañería principal. Acá vamos a dividir las dos cañerías secundarias y luego van a salir todos los consumos, donde tenemos, o sea, los 5 consumos: servicio A, B, C, D. Es para tener más o menos una referencia de lo que tenemos en el carbón. En cuanto a la situación actual de la fábrica, el compresor está bien calculado, justamente el tanque pulmón de 300 litros como debería ser, y la presión de trabajo es de 8 bar, y el caudal también está sobrado, o sea que el compresor está bien. En cuanto a la cañería principal, y esto pasa en todas las cañerías, no es utilizado el material que fue pensado en el proyecto. No se usan cañerías de acero al carbono, por lo que no está recomendado eso, sino que en el caso de la cañería principal se usa cañería de agua, y en el caso de las cañerías secundarias de servicio se usa una manguera celeste que está pensada para consumos cortos, en donde no está pensado para lo que realmente, una instalación que realmente cumpla con todo lo que quiere. Por otro lado, si nos fijamos en el diámetro, en la cañería principal está usado un caño de agua justamente de polipropileno de 1 pulgada. Entonces estamos sobredimensionados, porque debería ser de 3/4. En el caso de la cañería secundaria de servicio, las mangueras son de 8 o 10 milímetros. No fue calculado eso, sino que la que había se puso, y deberían ser de media pulgada. O sea, son inferiores las instaladas a las que deberían ser. Y por último, segundo momento, los agradecimientos a Nicolás Especie, acá presente, tutor académico, a León Sauer, tutor por parte de la empresa, Néstor García, Daniel Mandrilli y Miguel Caterino, que forman parte del jurado, a la facultad como siempre, a la familia y a las amistades que siempre están brindando su apoyo y están siempre presentes a mi lado.
Así que doy por terminada la presentación. Ahora doy lugar a alguna pregunta que puedan surgir. Bueno, ¿Ana escuchó? Yo digo dos o tres cosas muy menores. En la instalación eléctrica, los coeficientes de simultaneidad, Sí. ¿eso los pusiste en base a experiencias o en base a... ¿Hiciste algunas mediciones respecto a ver si efectivamente, porque vi un coeficiente 1, creo que era el tablero seccional. Lo buscamos. Estaba con el tablero seccional 3. Acá. Sí, Es el 1. Sí, los coeficientes de simultaneidad están a base de experiencia, o sea, yo sé más o menos cuál era el uso de, más o menos, no. Sabía bien cuál era el uso de cada uno de los circuitos terminales. Por lo tanto, en relación a eso, determiné yo como proyectista el coeficiente de simultaneidad. En el caso del 1, le puse el 1 justamente porque lo que está alimentando, hay muchas probabilidades de que en algún momento estén las tres cosas funcionando. Tres circuitos terminales que están puestos bajo este tablero. Entonces, por eso es que se le puso el 1. ¿Qué era lo que Tenemos el circuito de iluminación y un motor, un debobinador se llama, que lo que hace es debobinar la bobina de chapa. Y bueno, y también tiene por debajo el tablero seccional 3, que ese también, el tablero seccional 3 lo que tiene es el rociador, que está en constante funcionamiento porque las cosas funcionan en paralelo, tanto el plegado de chapa como la prensa. También está conectado al compresor, y también, o sea, tanto el rociador como el compresor están funcionando al momento de prensar los paneles. Entonces, por eso, y si la iluminación debía estar encendida por cuestiones de horario, entonces había muchas probabilidades de que se tenga un 1 en ese coeficiente. Por eso es que fue elegido el valor. Bien, como observación, digo, si tenés un 1 ahí y el otro tenés 0,75, no sé si el 1 lo calculaste con el 0,75 o lo calculaste con la carga plena del TC3. Ahí ya te lo está bajando. Y en general, los motores difícilmente estén tomando la carga máxima. Lo hacen quizás por un instante, pero en general, la experiencia indica que todas están sobredimensionados y andan al 70%. O sea que el consumo es del 70% de lo que dice la tapa. En general, para el uso que se le da, sí, porque. No están andando al 100%, sí. No, porque la experiencia indica que los que dimensionan prefieren pasarse que no quedarse cortos. Eso, bueno, después saben que los circuitos son cortos y no cambian demasiado, son tableros que no te aumentan demasiado tampoco la longitud del cable, no es muy largo. No, son todos tramos cortos. Porque después, bueno, vos hablás por la experiencia que tuviste ahí, que siempre se juega, tenés que hacer un balanceo entre lo correcto o lo dimensionado y lo que está dispuesto a pagar el que contrata. Totalmente. Y después otra preguntita que capaz que, bueno, eso fue un tap. Mencionaste el compresor de tornillo y me parece que lo que yo leí en la práctica, lo que veía era el compresor de pistón, ¿verdad? Puede ser. Me confundí en el momento de decir. Y tiene algunas, y en la práctica vos mencionaste, en lo que escribiste, el tema de la generación de agua. ¿Trampas de agua le pusiste a eso o tiene...? No tiene ni trampa de agua, ni filtro, ni esa cuestión. Lo que se hacía semanalmente era liberar el condensado del tanque. Ese era el mantenimiento
más rutinario que tenía. Hay una cosita ahí que no tiene que ver con la PPS, pero ¿por qué está el tablero seccional general del otro lado? ¿Por qué lo pusieron ¿Tenés idea por qué lo pusieron del lado de atrás? Quedó lejísimo Está lejísimo. está lejísimo el tablero principal. No sé. Teniendo el galpón ahí a nada. Sí, yo cuando llegué al galpón ya estaba puesto ahí, pero la verdad que no sé, porque sí es cierto. Y te hay un tramo largo para ir, después tenés que volver para alimentar. Es más, todos los tableros están de este lado. Si tenés el tablero seccional de este lado, ahorrás cable, ahorrás caída de tensión, ahorrás todo. Sí, sí, y mucho cable. Y mucho cable. Me parece que arrancaron por el chiquitito. Y lo otro estaba sin galpón cuando empezaron a producir. Habrán arrancado por otro tablero. No, arrancaron con el galpón, con un solo galpón, parece. Sí, arrancaron con uno, pero el tema es que ya Si ves el plano, está por la norma Sí, del sí, cable. está por el plano. Mostrar el planito. Sí, lo que recuerdo. Ahí, mira. Claro, mirá, hubiese puesto un tablero acá cerquita. originalmente estaba este galpón, sí. Acá está la oficina y este galpón. Entonces, podría haber sido puesto acá. Claro. Pensaron que tenían que entrar, porque el portón está por allá, entonces que tenían que entrar. Capaz que ha venido El por portón está ahí. por allá. Porque la calle está por acá, por este lado está Bastante- Claro, capaz que venga por ahí nomás. Sí, los portones están acá y acá. Sí, tal vez pensaron en eso. Sí, En tenés razón. tenerlo en la entrada del lugar. y probablemente no eligieron el lugar del pilar. Claro, No, eso ya Ya debe estar. claro. Viste, siempre hay una respuesta. Y otra cosa, ¿las bandejas son de fondo sólido? ¿Cómo es la bandeja? Sí, ¿Una la bandeja bandeja de qué? ¿De chapa? es simplemente un perfil de No, un perfil, un perfil. Está. que va- Sí, te escuché que dijiste, pero no. Está bien. Arina, ¿cómo? Sobre eso justo te iba a consultar que o lo interpreté mal cuando lo leí o... Bueno, así estaba porque la... Puede ser que la parte vieja tiene iluminación artificial, pero la parte grande del galpón no tiene. ¿Cómo lo utilizan o recién lo están haciendo? ¿Nunca lo utilizaron antes? Digamos, porque si me ocurre que La iluminación que tiene, le queda, en invierno como que le queda poca utilidad, me ocurre. totalmente, en invierno recién, porque la iluminación que tiene esto son, en vez de ser paneles, como veíamos, o sea, paneles construidos, son chapas blancas o translúcidas que dejan pasar. Entonces de día se ve, pero en invierno, hasta las 9 de la mañana, si el sol no está bastante arriba, se veía muy poquito. Era una iluminante, Así, completamente, porque aparte de las 6:30 de la tarde, 6, ya no había más nada. Entonces estaba muy acortado ese invierno, era muy complicado. Era yo la verdad que no sé cómo arrancaron a trabajar de esa forma, sin iluminación. Pero, son cuestiones que surgen en el momento, había otras urgencias y la plata no es infinita, lamentablemente, en la realidad. Hay veces que no ¿Se puede implementar alguna de las mejoras estas que vos propusiste o quedó el proyecto, digamos, en el proyecto? Lo de la iluminación se hizo, no así, pero se hizo. El resto, lo de las sugerencias de la instalación eléctrica, algunas cuestiones también se aplicaron, pero no en su mayoría. Algunos cambios de térmica, pero no en su mayoría. Lo de aire comprimido, pero todo de igual. ¿Las protecciones diferenciales se pusieron algo o no? No, No, las sería un poco más, digamos, lo más. Desde el punto de vista de seguridad sería. las dos cosas más importantes serían lo de el disyuntor, los dos disyuntores y la Claro. térmica general. ¿Esa estaba jugada la otra, la de 63 o no? Eso pudiste venir, estaba jugada esa térmica. Sí. Pasa que se puso originalmente una 63 y se fueron agregando Claro, cosas se van a agregar y cosas. Y no. Imagínate que cuando entré yo a la fábrica había un disyuntor puesto de 30 mAh de sensibilidad en el tablero principal. Claro. Sí. Saltaba de la no cabeza. sabíamos por qué. Y bueno, se puso en 9300 y ahí se cambió todo. Pero, está bien, me parece que está. Estamos, ¿eh? Sí. Bien, Santi. Bueno, Simple, Gracias. corto, está bien. Sí, con eso sería. simple y conciso. Simple y conciso.